Bienvenidos, queridos amigos. Estamos nuevamente junto a ustedes con un nuevo episodio del podcast Legión Oculta. Hemos llegado a la noche de misterio y terror. En varias oportunidades me han mencionado que aquellas temáticas les llaman mucho la atención y les gustaría poder interiorizarnos un poco más y conocer casos nuevos. Y es así como nosotros nos hemos complacido y hemos dado la posibilidad de traer a escena, en este caso al podcast, casos totalmente increíbles, en donde el cuestionamiento de situaciones extrañas que no tienen explicación y también el comportamiento del ser humano en base a situaciones que conlleva a sobrepasar la moral y también la convivencia humana, es lo que los vamos a estar acompañando una vez a la semana. Así que en esta oportunidad, lo vuelvo a repetir, vamos con la noche de misterio y terror en el podcast Legión Oculta. Señor director, si es tan amable, por favor, dé inicio a la introducción para que vayamos con esta tremenda temática. Cherchez la fin, dans la nuit. Espectacular el tema, ¿qué les voy a decir? Es nuestra bandera de inicio del programa y se caracteriza desde hace muchos años ese tema, esa canción en sí que nos auspicia un tema que nos va a muchas veces a cautivar, otras veces nos va a dejar al límite de la locura, del temor, del miedo y de la incertidumbre. Y esta ocasión no quiero dejar afuera una de las secciones, o en este caso nombres que fue impuesto por un gran amigo, Ignacio Gutiérrez alias Ignatius Frappé, quien me acompañaba en principio de los podcasts. Estamos hablando del año 2017. Así que este capítulo va dedicado para él. Espero que te guste y a la vez también tenerte nuevamente acá en el podcast Legión Oculta. Y nos vamos con prepárense, afírmense donde puedan, porque lo que vamos a hablar y la persona que traemos el día de hoy es de aquellas que va a causar pesadillas en sus sueños y cuestionarse hasta dónde está el límite de la mente humana. El Psycho Killer de esta semana, o la Psycho Killer, es Bella Guinness, la viuda negra. Ella nació en la pequeña ciudad de Kristiania, en Noruega. Su padre, Peter Paulsen, era un mago y prestidigitador ambulante. Y cuando Belle era una niña, participaba en exhibiciones bailando en la cuerda floja. Prosperaron y gracias a su frugalidad pudieron retirarse cuando Belle todavía era una adolescente y el padre compró una pequeña granja en su tierra natal. Cuando ella llegó a los Estados Unidos y unos 2 años después, se casó con el sueco llamado Albert Sorenson, viviendo en Chicago en 1900. Sorenson murió en circunstancias un poco raras, sospechosas. Aunque se decía que había muerto de un paro cardíaco, sus familiares estaban seguros de que había sido envenenado y como motivo del crimen señalaron el hecho de que la viuda había cobrado el seguro de vida por más de $8.500 lo antes posible después de la muerte del señor Albert. Se afirma que se ordenó una investigación, pero por alguna razón el cuerpo nunca fue exhumado. Extraña situación. La señora Sorenson se mudó a Austin, Illinois, y poco después su casa fue incendiada.
Surgió la duda sobre el origen del incendio, pero a falta de pruebas sobre el fraude, las compañías de seguros se vieron obligadas a pagar esa cuantiosa suma que correspondía al siniestro del seguro. Luego regresó a Chicago, donde dirigió una tienda de dulces en Grand Avenue y Elizabeth Street, que luego fue destruida por un incendio. Otra vez, otra circunstancia extraña. Este misterioso incendio dio lugar a otra investigación por parte de los funcionarios del seguro, pero se vieron nuevamente obligados a pagar su reclamación. Poco después, compró una granja de unas 6 millas en LaPorte, Indiana, y se casó con Peter Guinness. Unos meses después, en 1904, se dice que una picadora de carne se cayó de un estante y le partió la cabeza, o sea, al señor Peter, poniendo fin así a su existencia. La viuda, llorando, desconsolada, describió al jurado forense cómo la picadora se cayó de un estante y golpeó la cabeza de su pobre marido, y a falta de pruebas de lo contrario, la afirmación fue aceptada como verdadera. En el momento de la muerte del señor Peter Guinness, ella tenía 3 hijos, llamados Philip, Myrtle y Lucy. También tenían una hija adoptiva llamada Jane Olsen, que tenía 14 años en aquella época. En septiembre de 1906, esta niña desapareció y la señora Guinness justificó su ausencia afirmando que la había enviado a Los Ángeles para poder completar su educación. La mujer contrató a un hombre llamado Ray Lamper, que se encargará de las tareas del lugar. En 1906, insertó un anuncio en las columnas matrimoniales de los principales periódicos de Chicago y otras grandes ciudades, en la cual decía, aquí vamos a hablar textualmente aquella publicación: personal, : una bella viuda propietaria de una gran granja en uno de los mejores distritos del condado de LaPorte, Indiana, desea conocer a un caballero igualmente adinerado con la intención de unir fortunas. No se considerarán respuestas por cartas a menos que el remitente esté dispuesto a seguir la respuesta con una visita personal. Y es así que en mayo de 1907, Oel Borsborg, un viudo bastante mayor que vivía en Lolo, Wisconsin, vio el anuncio y, como le pareció perfecto, buena onda, decidió hacer una investigación tranquila y agradable sin decirle ni una palabra al respecto a sus hijos adultos, Oscar y Matthew. El pobre anciano abandonó la casa, pero nunca regresó. Y la última vez que lo vieron fue cuando negoció la venta de una hipoteca en el Banco de Ahorros de LaPorte y retiró el dinero el 6 de abril de 1907. Luego, en diciembre de 1907, Andrew Helene, un soltero ahorrativo de Aberdeen, Dakota del Sur, también se comunicó con la señora Guinness. Ella le respondió que sería aconsejable que fueran a la granja y le sugirió que vendiera sus intereses comerciales en Dakota del Sur, ya que sus cartas las había impresionado muy favorablemente. En la medida en la que fue posible, Helene, encantado con el progreso que estaba haciendo, cumplió con un pedido y se dirigió a la granja, en donde llegó en enero de 1908. Había estado en casa de la señora Guinness unas 2 semanas cuando la acompañó al Banco de Ahorros de LaPorte y le presentó un cheque por tan solo $2,900. Pero como no era conocido allí y los banqueros no aceptaron el endoso de la señora Guinness por esa cantidad, dejaron el cheque ahí para que lo cobraran. En pocos días llegó la letra y le fue entregado el dinero que ella había obtenido. Ya casi inmediatamente después depositó $500 en el banco, 700 en el Banco Central y también pagó numerosas letras grandes. Unos días después, Helene desapareció y la señora Guinness declaró que había retirado el dinero con el fin de viajar a Noruega. Tenía un hermano llamado Ag Helene en Aberdeen, Dakota del Sur, y como las semanas transcurrían y no tenían noticias de su hermano, se alertó y le escribió a la señora Guinness para informarle de su paradero.
En su respuesta, afirmó que toda la información que podía proporcionar era la propia declaración del hombre desaparecido, en el sentido de que había retirado su dinero con la intención de irse a Noruega, pero expresó cierta apreciación por el hecho de que no le hubiera confiado sus planes a su hermano, y sugirió en su carta que vendería el resto de las acciones de su hermano junto con las suyas y fuera a su granja para que pudieran unirse a él en una búsqueda exhaustiva. A las 3:30 de la mañana del día 28 de abril de 1908, la casa de la señora Guinness fue incendiada y en las ruinas se encontraron los restos carbonizados de una mujer y 3 niños. Los cuerpos de los pequeños fueron identificados de inmediato como los restos de la señora Guinness, pero como la cabeza de la mujer estaba quemada y cortada, hubo algunas dudas de quién eran los restos. Ray Lamper, el peón de la granja, dejó su empleo el día 3 de febrero de 1908 debido a una pelea con esta señora y consiguió empleo en una granja propiedad de John Westbrook, a poca distancia de la casa de su antigua patrona. Después de que Lamper dejó a la señora Guinness, él insinuó con frecuencia que podía hacer que la conversación fuera interesante para ella si quería hablar, pero su única respuesta a esto fue que Lamper estaba loco. Como se demostró concluyentemente que estaba en el suelo en el momento en que empezó el incendio, fue detenido por el sheriff Smussler. Se recordaron los misteriosos comentarios hechos por Lamper con respecto a causarle problemas a la señora Guinness, y se instituyó una investigación exhaustiva con el resultado de que 5 cuerpos más mutilados y descompuestos fueron encontrados, enterrados en el patio trasero el día 5 de mayo. Uno de ellos fue identificado como el cuerpo de Jane Olsen Guinness, la hija adoptiva de 16 años de la señora Guinness, que se suponía se encontraba en Los Ángeles complementando su educación. Se presume que fue asesinada porque sabía demasiado sobre la mujer de Peter Guinness. Esto en 1904. El segundo cuerpo era de Andrew Hegelen, de Dakota del Sur. El tercero era el cuerpo no identificado de un hombre, y el cuarto, y a la vez también el quinto, eran los cuerpos de 2 niñas de 8 años. El 6 de mayo se desenterraron otros cuerpos, en este caso de hombres, en el patio trasero. En la mayoría de los casos, las extremidades fueron extirpadas de los cuerpos de tal manera que se pudiera pensar que las amputaciones las habían realizado alguien familiarizado con la anatomía. La teoría es que algunos de los cuerpos eran demasiado pesados para que la mujer pudiera manipularlos en su totalidad. Y el día 9 de mayo se encontraron en el cementerio privado 2 bultos que tenían en su interior más huesos, carne descompuesta y ropa, pero los estragos de la descomposición hicieron imposible la identificación. El 14 de mayo se encontraron algunos huesos de otras víctimas entre las cenizas del sótano de la casa. En vista de que estos descubrimientos surgieron una serie de dudas sobre el destino real de la señora Guinness, se sospechaba que además de asesinar a sus hijos y a varias otras personas, había engañado a una mujer desprevenida para que entrara a su casa y después poder matarla. Había desfigurado sus restos de tal manera que no pudieran ser reconocidos y después prender fuego a la casa. En realidad, había escapado, creyendo que se daría por sentado que los restos carbonizados de la mujer eran los suyos y que no se haría ningún otro tipo de búsqueda, tratando de hallarla. Esta teoría resultó incorrecta, ya que el 16 de mayo se encontró una mandíbula inferior entre las cenizas y fue llevada al Dr. Morton, un dentista de Laporte, para que las pudiera examinar y a la vez también identificar. Se veía claramente algunos trabajos de odontología en los dientes que aún estaban adheridos a la mandíbula, que él identificó positivamente como trabajos realizados a la señora Guinness el año anterior. Los anillos encontrados en los dedos de la mujer, la cual estaba muerta en el lugar, también fueron identificados como propiedad de esta señora. Hubo una diferencia de opinión sobre cómo murió la señora Guinness. La teoría de la acusación fue que murió carbonizada, pero el doctor J. Meyers opinó que la muerte se debió a una contracción del corazón, probablemente debido al envenenamiento con estricicina, que fue el veneno utilizado para matar a Hegelen y a otras víctimas.
Poco después de que se descubriera el cementerio privado de la señora Guinness, Oscar y Matthew Worsbrough llegaron a Laporte, ya que sospechaban de que su anciano padre, que había desaparecido misteriosamente de su casa en Lolo, Wisconsin, en mayo de 1907, podría haber caído en la trampa de esta mujer. Sus sospechas resultaron bien fundadas, ya que identificaron uno de los cuerpos como el de su padre desaparecido. Olof Dilborg, en Chicago, declaró que su hermano Thomas había trabajado para la señora Guinness 3 años antes y que la última carta que había recibido de él contenía la información de que Thomas tenía la intención de casarse con su empleadora. Como Olof no volvió a saber nada de su hermano, le escribió a la señora Guinness, quien le respondió que Thomas se había ido a San Luis, pero Olof nunca volvió a saber nada de él. El 12 de mayo fueron encontrados entre las cenizas los instrumentos quirúrgicos con los que probablemente fueron desmembrados los cuerpos. El 19 de mayo, la señora Jean Graham de Waukesha, Wisconsin, llegó a Laporte para preguntar por su hermano que había abandonado su hogar para casarse con una viuda rica de Laporte, pero de quien nunca más supo, se agregó a las misteriosas desapariciones. Como la mayoría de los cuerpos estaban muy mutilados y descompuestos, era imposible determinar si los restos de su hermano se encontraban entre ellos. Henry Goldhart, de Escandinavia, Wisconsin, mantuvo correspondencia con la señora Guinness y llevó luego $1,500 a Laporte y nunca más fue visto, pero un reloj encontrado con uno de los cuerpos era exactamente igual en apariencia al que usaba. La señora Marie Svenhardt, de Kristiania, Noruega, solicitó información a través del cónsul interino Fate de Chicago para su hijo Olof, quien le había escrito diciéndole que estaba a punto de abandonar Chicago para ir a Laporte a casarse con una rica viuda noruega a la que había conocido a través de la columna de anuncios matrimoniales de un periódico. La madre añadió que nunca más supo de su hijo. Qué extraño, ¿eh? Tras la desaparición de Hegelein, se vio en Lampert con un abrigo que pertenecía al primero, y el 18 de mayo, J.G. Ramden de Manfred identificó un reloj que estaba en posesión de Lampert en el momento de su arresto como propiedad de su medio hermano, John Moe, de Elbourne Lake, Minnesota, que abandonó su hogar en 1907, aparentemente para casarse con una viuda de Laporte, pero nunca más se supo de él. Lampert afirmó que la señora Guinness le había regalado el reloj. Cuando lo interrogaron por primera vez sobre su paradero la noche del incendio, Lampert afirmó que estuvo en compañía de una mujer afroamericana llamada Elizabeth Smith hasta las 4 de la mañana, o media hora después de que comenzó el incendio, pero posteriormente confesó que quemó la casa de Guinness, pero negó haber cometido el asesinato. Lampert y un vecino llamado Fred Brickland declararon que cavaron trincheras para la señora Guinness en diferentes momentos, pero que no tenían conocimiento de qué propósito tenían estas. El 22 de mayo de 1908, Lampert fue acusado de haber asesinado a la familia Guinness mediante un incendio provocado y también de ser cómplice del asesinato de Hegelein. Se declaró culpable de incendio provocado y fue condenado a prisión por un periodo indeterminado de entre 2 y 20 años. Inmediatamente después de su condena, la salud de Lampert se deterioró rápidamente y murió de tuberculosis el 30 de diciembre de 1909. El 14 de enero de 1910, el reverendo E.A. Shell hizo pública una confesión hecha por Lampert poco después de su arresto, en el que admitió que ayudó a la señora Guinness a enterrar a una de sus víctimas y la vio aplicar cloroformo a otra después de derribarla con una hacha. ¡Wow! También confesó que había aplicado cloroformo a la familia Guinness, pero afirmó que la señora Smith, una negra con la cual había pasado parte de la noche, la ayudó y que ella fue la que prendió fuego a la casa. Como no había pruebas
que sustentaran la acusación contra esta mujer afroamericana nunca fue procesada. En opinión del abogado Ralph Smith, esta mujer no acompañó a Lamher esa noche. Como acaban de escuchar, queridos amigos de Legión Oculta, estos crímenes, un poco enredados, involucran a esta viuda negra, Belle Guinness. Ahora, yo creo que las conclusiones sobre esta situación va a ser por parte de cada uno de ustedes. La mente humana siempre se caracteriza por actuar de una manera bastante increíble, bastante rara. Pero las investigaciones que se llevaron a cabo pudieron esclarecer quién realmente había sido el asesino de todo este tipo de situaciones. Pero más que eso, va a quedar dentro de los anales de la historia, dentro de los Psycho Killer, como una de las mujeres más malévolas dentro del ámbito de asesinatos, ya que tenemos a una viuda que con poco tiempo quedaba, bueno, ya lo acabo de decir viuda, pero los maridos morían de manera rara, de manera extraña, y se quedaba con todos sus bienes. Ahora, ¿habrá sido una venganza? ¿Habrá sido un asesinato real? Cada uno de ustedes van a tener que sacar sus propias conclusiones. Así que, queridos amigos, queridos auditores de Legión Oculta, quiero agradecer a cada uno de ustedes que han dejado un like, que han compartido este programa, que ya está disponible en iVoox, Spotify y también en el canal de YouTube de Observador Estrellas Chile, para así encontrarnos la próxima semana con otra noche del misterio y terror en el podcast Legión Oculta. Soy Mario González, Capitán UFO, y me despido para encontrarnos en otra oportunidad. Chao, que estén muy bien.